Los Kiertruppen se encuentran en Toretsk, preparados para un momento crucial antes del posible colapso de las Fuerzas Armadas rusas. Aproximadamente a 2 kilómetros por la ruta T-51 en dirección norte desde Toretsk, esta ciudad se encuentra al borde de la agitación. Las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan a un desafío de enormes proporciones, mientras se esfuerzan por resistir los ataques de las fuerzas rusas contra Malaya Lognia, a pesar de que las condiciones meteorológicas adversas ralentizan el avance. Imágenes de geolocalización han confirmado que las tropas rusas han recapturado la aldea de Ruskopone, logrando éxitos tácticos de contraataque al oeste de Malaya Lognia. Las tropas rusas han realizado progresos significativos, estableciendo sus posiciones a lo largo de la ruta T-51, a unos 2 kilómetros al norte de Tesk. Con la ciudad a punto de caer, las Fuerzas Armadas rusas podrían hacerse pronto con el control total de esta zona estratégica. La importancia de la fortaleza se ve subrayada por las tropas rusas al sur de Hasibar, que han asegurado con éxito secciones más amplias de terreno, maniobrando a través de bosques y campos. Rusia está ganando constantemente el control sobre Dresner, en Kupiansk, y ampliando su cabeza de puente al oeste del río Oskol, en la zona urbana de Wurner, al norte de Kupiansk. Las tropas rusas han tomado la iniciativa operativa sobre la cabeza de puente occidental del río Oskol, afirmando completamente su dominio al norte de Kupiansk. Las tropas Kier en la región parecen impotentes. Al parecer se han retirado, permitiendo así a las tropas de choque rusas hacerse con el control casi total del asentamiento de Kshnai en el sur. Las Fuerzas Armadas rusas, conocidas como RF, continúan sus avances, rompiendo la resistencia de la 115ª Brigada de Infantería Ucraniana. Las tropas de choque rusas han tomado el pueblo de Zapadno, reforzando su posición a pesar de la persistente resistencia ucraniana y de los embotellamientos de personal. Las tropas ucranianas en esta región, así como en Buresnaya, se enfrentan a importantes desafíos debido a la falta de preparación en las posiciones defensivas, lo que dificulta contrarrestar eficazmente los avances rusos. La resistencia en esta zona corre en gran parte a cargo de la 105A Brigada. Rusia ha ampliado su cabeza de puente sobre el río Oskol, desafiando a las Fuerzas Armadas ucranianas con un amplio frente al norte de Kupiansk. La 101A Brigada se enfrenta a la posibilidad de verse obligada a entablar múltiples combates simultáneamente, lo que debilitará aún más su poder de combate. Mientras tanto, Rusia sigue reforzando sus tropas y avanzando agresivamente hacia Kupiansk, mientras los defensores ucranianos luchan con recursos limitados. Rusia está aumentando constantemente el número de sus tropas en la cabeza de puente, lo que plantea dudas sobre si las unidades pioneras rusas organizarán un cruce del río para vehículos blindados. La RRF ya ha logrado avances significativos utilizando únicamente unidades de infantería, pero la situación se vuelve cada vez más crítica para Ucrania a medida que Rusia amplía su cabeza de puente y concentra fuerzas, lo que supone una amenaza directa para Kupiansk. La defensa isquia en la mitad occidental de la ciudad, a lo largo de las orillas del río Oskol, podría verse pronto en peligro, ya que las fuerzas disponibles siguen concentradas en defender la orilla oriental. A pesar de la precaria situación, Ucrania no puede proporcionar refuerzos actualmente, lo que aumenta el nerviosismo entre los funcionarios ucranianos locales y plantea la posibilidad de un avance ruso a gran escala. Esta situación representa una amenaza no solo para Kupiansk, sino también para Volkansk, ya que afecta a la dirección de Dvorita, donde las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están situadas justo en el pueblo, en la orilla derecha del río Oskol. Si el adversario refuerza su equipamiento al otro lado del río, existe la amenaza de un avance hacia la retaguardia de Vchansk y directamente hacia Kupiansk, según ha explicado el jefe de la administración de la ciudad de Ansk-Besedin. La importancia multifuncional de la cabeza de puente rusa en Ucrania ha sido evidente desde el principio. Una mirada clara al mapa muestra que la cabeza de puente en Dovydoshne amenaza no solo la región de Kupiansk, sino que también permite a la RF lanzar una ofensiva contra las líneas de retaguardia de todo el grupo de combate Sharkiv de la SAFU. Operando en el distrito de Vichansk, dentro de la región de Sharkiv, el costoso equipamiento de la OTAN no ha supuesto ningún progreso para Ucrania.
Las defensas aéreas rusas han derribado 669 vehículos aéreos no tripulados, UAV, ucranianos, y 8 misiles ATAK-MS de fabricación estadounidense durante la última semana, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Del 4 al 10 de enero, las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de 3 asentamientos en la región de Donbass. El Ministerio de Defensa ruso anunció el viernes que la agrupación occidental se había hecho con el control del asentamiento de Nadia tras intensos combates, mientras que la agrupación meridional llevó a cabo una acción decisiva para controlar el asentamiento de Kurachovo. La agrupación central avanzó profundamente en las líneas de defensa enemigas, capturando el asentamiento de Denskoe. El Ministerio de Defensa ruso declaró que las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo 28 ataques con armas de precisión y SUAV durante la semana pasada, dirigidos contra aeródromos militares, bases y mercenarios. Estos ataques se centraron en depósitos de armas, aeródromos militares, talleres de montaje y lugares de despliegue temporal de tropas ucranianas y mercenarios extranjeros. La agrupación norte de las Fuerzas Armadas rusas destruyó la semana pasada 30 tanques enemigos en las regiones de Kursk y Kharkiv. Las unidades de la agrupación del norte mantuvieron su defensa contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del fuerte de Kursk, utilizando aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados y artillería contra el personal y el equipo de una brigada mecanizada pesada, una brigada de tanques, 6 brigadas mecanizadas, una brigada de asalto aéreo, una brigada de infantería de marina y 5 brigadas de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se produjeron 2 contraataques ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso informó de pérdidas para las Fuerzas Armadas ucranianas en estas secciones del frente, que ascendieron a 30 tanques y 122 vehículos blindados de combate. Además, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 117 vehículos y 30 cañones de campaña pertenecientes al ejército ucraniano. La agrupación occidental de las Fuerzas Armadas rusas informó de la destrucción de 13 vehículos blindados de combate de fabricación estadounidense en su zona de responsabilidad durante la semana pasada. Unidades de esta agrupación infligieron pérdidas a personal y equipos de 4 brigadas mecanizadas, 3 brigadas de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania y una brigada de la Guardia Nacional. Frustraron 19 intentos de formaciones armadas ucranianas de recuperar posiciones. El Ministerio de Defensa informó de pérdidas ucranianas en esta sección del frente, incluyendo un tanque y 28 vehículos blindados de combate en la última semana. Entre ellos había un vehículo blindado Rosomak de fabricación polaca, un vehículo blindado de transporte de tropas Bradley de fabricación estadounidense, 7 vehículos blindados M-13 y 5 vehículos todoterreno HMMWB. Además, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron la semana pasada 52 vehículos, incluidos 46 cañones de campaña, 11 armas fabricadas por la OTAN, 10 sistemas de guerra electrónica y 15 depósitos de munición del ejército ucraniano. La agrupación sur de las Fuerzas Armadas rusas destruyó 3 tanques y 20 cañones de campaña en su zona de responsabilidad durante la semana. Las unidades de esta agrupación sur infligieron pérdidas de personal y material a 8 brigadas mecanizadas, 2 brigadas motorizadas, una brigada de infantería, una brigada de asalto de montaña, 2 brigadas de asalto aéreo y 2 brigadas de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Impidieron 16 intentos del adversario de recuperar posiciones tácticas, según el Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas ucranianas en esta sección del frente durante la semana pasada incluyeron 3 tanques, entre ellos un tanque Leopard de fabricación alemana, 12 vehículos blindados de combate y 17 vehículos. Entre estos había 2 vehículos blindados MCT de fabricación estadounidense, además de 20 cañones de campaña, incluidos 4 de diseño occidental. Las Fuerzas Armadas rusas también destruyeron 6 depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas durante la semana pasada. Ucrania busca ahora soluciones para contrarrestar la formidable potencia de fuego rusa. Se han intentado varios enfoques para impedir que Rusia utilice eficazmente las bombas planeadoras,
un arma que plantea importantes desafíos a las defensas aéreas ucranianas. La frecuencia de los ataques con bombas planeadoras ha disminuido en comparación con hace unos meses, pero estas armas masivas siguen representando una amenaza sustancial para Ucrania. Esta reciente disminución de los ataques con bombas planeadoras podría deberse a los numerosos ataques con aviones no tripulados de Ucrania contra bases aéreas y depósitos de municiones en lo más profundo del territorio ruso en verano y otoño. Además, Kiev ha mejorado progresivamente sus defensas contra este tipo de armas. Las bombas planeadoras son bombas convencionales, equipadas con kits especiales que las transforman en armas guiadas de precisión. Son difíciles de interceptar, ya que viajan en una trayectoria no balística con señales de radar apenas detectables y solo breves ventanas de detección. Estas bombas vienen en varios tamaños, con las más grandes pesando varias toneladas y capaces de causar daños significativos tras el impacto. Se consideran una pesadilla para la defensa antiaérea ucraniana, lo que ha llevado a Kiev a aplicar medidas para impedir que Rusia despliegue estas armas de forma intensiva. Un soldado ucraniano del Frente Sur informó de que, aunque los ataques con bombas planeadoras plantean importantes problemas, su frecuencia ha disminuido en torno a un 70% en comparación con el verano. Un oficial de la Unidad de Guerra Electrónica ucraniana atribuyó este descenso a los ataques de largo alcance de Ucrania sobre territorio ruso. Además, la aparición de cazas F-16 en Ucrania el año pasado ha disuadido a los pilotos rusos de acercarse demasiado a la frontera. La contramedida más eficaz contra las bombas planeadoras en Ucrania consiste en destruir los aviones portadores antes de que puedan soltar las bombas o atacar directamente las bases aéreas y los lugares de almacenamiento. En verano y otoño del año pasado, Ucrania desarrolló aviones no tripulados de producción propia para lanzar numerosos ataques contra depósitos de bombas planeadoras y aeródromos militares rusos. La decisión de la administración Biden de levantar las restricciones al uso por parte de Ucrania de misiles balísticos tácticos ATAK-MS también ha contribuido a aumentar la presión sobre las bases aéreas rusas. Estos ataques han obligado a Rusia a reposicionar sus fuerzas aéreas tácticas más profundamente en su propio territorio, lo que ha provocado una reducción de la frecuencia de despliegue de las bombas planeadoras y ha ampliado el tiempo de que disponen las Fuerzas Armadas ucranianas para detectar los aviones que se aproximan. Según Yehor Cherniev, vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional, Defensa y Servicios de Inteligencia de Ucrania, estas operaciones han contribuido a reducir el número de ataques rusos con bombas planeadoras. Sin embargo, advirtió que la destrucción de los depósitos de munición no es una solución a largo plazo, ya que Rusia puede establecer nuevos depósitos. Ucrania ha mejorado sus capacidades de guerra electrónica para desbaratar las bombas planeadoras rusas y aumentar su eficacia. George Baros, analista del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, señaló que Ucrania ha progresado en la defensa contra las bombas planeadoras rusas. También destacó que la frecuencia de los ataques con bombas planeadoras se correlaciona con la disminución del avance de las tropas terrestres rusas en el campo de batalla. Baros subrayó que la amenaza de las bombas planeadoras solo podrá contenerse de forma permanente si Estados Unidos y la OTAN siguen suministrando misiles de largo alcance a Ucrania para mantener la presión sobre las bases aéreas rusas. A pesar de la disminución de los ataques, las bombas planeadoras siguen causando una destrucción significativa en Ucrania y siguen siendo una de las armas más eficaces de Rusia, con un poder destructivo considerable y una resistencia casi imposible. Al parecer, el texto proporcionado alcanza ya el límite de 10.000 caracteres, espacios incluidos, solicitado para la primera parte. Dado que no hay una segunda parte adicional en la solicitud original, ¿podría aclarar si necesita más información o una tarea diferente? La situación en Ucrania sigue siendo tensa y compleja, y el conflicto en curso continúa poniendo a prueba la capacidad de resistencia, tanto militar como civil. A medida que se desarrolla la batalla por el control de regiones estratégicas, como Toretsk y Kupiansk, lo que está en juego es más importante que nunca. Las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan a una presión significativa por los avances rusos, que se han caracterizado por avances tácticos en zonas clave como Rusko Pone y Malaya Lognia. A pesar de estos desafíos,
la determinación de Ucrania para resistir y adaptarse brilla con luz propia. El ejército ucraniano está mejorando activamente sus capacidades de guerra electrónica para contrarrestar la amenaza de las bombas planeadoras rusas, un arma conocida por su poder destructivo y su dificultad para ser interceptada. Estas bombas, capaces de viajar en trayectorias impredecibles, han supuesto un reto importante para los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Sin embargo, el reciente descenso de los ataques con bombas planeadoras sugiere que las estrategias ucranianas, que incluyen asaltos con drones de largo alcance a bases aéreas rusas y mejoras en la guerra electrónica, están dando resultados positivos. Los esfuerzos de Ucrania por perturbar las operaciones rusas van más allá de las medidas defensivas. El despliegue de drones de producción propia y el uso estratégico de misiles balísticos tácticos, ATAK-MS, han presionado a las bases aéreas rusas, obligándolas a reposicionar sus fuerzas aéreas tácticas. Esto ha reducido efectivamente la frecuencia de los despliegues de bombas planeadoras, dando a las Fuerzas Armadas ucranianas más tiempo para detectar y responder a las amenazas que se aproximan. El apoyo internacional sigue siendo crucial para Ucrania, con aliados como Estados Unidos y la OTAN que proporcionan tecnología y recursos militares esenciales. El suministro de misiles de largo alcance y otros sistemas avanzados ha reforzado las capacidades defensivas de Ucrania, permitiéndole mantener la presión sobre las fuerzas rusas y proteger su integridad territorial. La aparición de cazas F-16 como parte del arsenal ucraniano disuade aún más a los aviones rusos de aventurarse demasiado cerca de la frontera. A pesar de estos avances, el coste humano del conflicto es profundo. Las historias de valentía y resistencia de quienes están en el frente ponen de manifiesto la dura realidad a la que se enfrentan tanto los soldados ucranianos como los rusos. El conflicto ha trastornado innumerables vidas, y las familias y las comunidades sufren las consecuencias de las operaciones militares en curso. Mientras la comunidad internacional observa atentamente, el resultado de este conflicto tiene importantes implicaciones para la estabilidad regional y la seguridad mundial. El apoyo de aliados y socios es más vital que nunca, al igual que la necesidad de mantener la vigilancia y el compromiso de defender los principios de soberanía y paz. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, se nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión para navegar por un mundo cada vez más definido por el conflicto y la incertidumbre. Las lecciones aprendidas de este capítulo de la historia darán forma a nuestro futuro común, poniendo de relieve la necesidad de colaboración y diplomacia para abordar los complejos retos mundiales. Le invitamos a mantenerse informado sobre la evolución de la situación, participando en nuestra cobertura y análisis continuos de los acontecimientos mundiales. Su interés y apoyo nos ayudan a sacar a la luz historias críticas, fomentando una comprensión más profunda de las cuestiones que conforman nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento.